Escuchemos palabras de vida. Cuando una persona comienza a laborar en un nuevo oficio, se supone que la persona que le supervise se encargue de proveerle las herramientas necesarias para llevar a cabo las labores asignadas. Por ejemplo, si usted es chofer, se supone que la compañía le provea un vehículo que usted pueda manejar. Si usted se dedica a cocinar siendo un chef, pues se supone que el restaurante le provea una cocina bien equipada. Y si usted es una persona que enseña a nivel universitario, pues se supone que la escuela le provea los medios, ya sea un salón de clase para cursos presenciales o el equipo de computación y el acceso al Internet para dar clases en línea. Del mismo modo, Dios, en su inmensa sabiduría, equipa a los creyentes para la vida cristiana. Sí, así como me escucharon, Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo, dándonos las habilidades necesarias para vivir como personas cristianas en el mundo que Dios ha creado y para ejercer los diversos ministerios que Dios da para bendición de los demás. La Biblia tiene un nombre muy particular para estas habilidades y capacidades que el Espíritu de Dios le da a cada creyente, en particular, y a la iglesia en general. Se llaman los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Literalmente, la palabra que aquí se traduce como dones quiere decir regalos. Es la palabra griega charis en singular y charismata en plural. Y esto explica por qué algunos libros se refieren a los dones espirituales como los carismas, porque están transliterando la palabra griega al español. Y también porque las personas que buscan y valoran los dones espirituales son llamadas carismáticas. Los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios da a su pueblo con un propósito claro, y es capacitar al ser humano creyente, al pueblo de Dios, para vivir con provecho. Visto de otro modo, los dones del Espíritu Santo son herramientas que Dios da para que usted y yo podamos llevar a cabo nuestros respectivos ministerios y también para que podamos vivir con provecho, para que podamos tener una vida productiva. Los dones se distinguen del fruto del Espíritu Santo, y esto es con toda claridad. Los dones son habilidades, mientras que el fruto se refiere a valores. Los dones nos capacitan para llevar a cabo tareas, mientras que el fruto moldea nuestro carácter. En el Nuevo Testamento hay 3 distintas listas de dones del Espíritu Santo. Todas se encuentran en escritos relacionados al ministerio del apóstol Pablo. La lista más conocida se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Pero también encontramos listas de dones en Efesios 4, 11 al 13 y en Romanos 12, 3 al 8. Vamos a leer la primera lista que se encuentra en Primera de Corintios 12 y dice: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Efesios 4, 11 al 13 dice de la siguiente manera: y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y Romanos 12, 6 al 8 dice: tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo, conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los dones pueden agruparse de varias maneras. Tenemos dones de sabiduría, que buscan capacitar a los creyentes para comprender los misterios divinos y para enseñar en la iglesia. Y entre estos dones de sabiduría se encuentran la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o ciencia, que no es la habilidad de adivinar, no, sino la capacidad para conocer y explicar los misterios divinos. Los ministerios otorgados por el Espíritu Santo forman otro grupo de dones, y entre esos se encuentran el apostolado, que se refiere a la misión, a la obra misionera, a las personas enviadas a llevar a cabo una misión, a cumplir con una tarea. La profecía es la capacidad de hablar en el nombre del Señor. El evangelismo, el pastorado, el magisterio, todos estos son ministerios que Dios da. La exhortación es una modalidad de la predicación, la capacidad de presidir, el don de repartir, o sea, de administrar, y el don de hacer misericordia, que se refiere principalmente a la habilidad para ayudar a las personas más pobres, a las personas enfermas, proveyéndole dinero y artículos que necesitan. Además, encontramos dones de poder, dones de poder. Entre estos se encuentran el don de fe, el de sanidad, el de hacer milagros, el de discernir espíritus, que es la habilidad de juzgar si una manifestación viene o no de parte de Dios. También está el don de interpretación de lenguas y el don de lenguas, que es la capacidad de hablar en lenguajes, ya sea de ángeles o en idiomas humanos, comunicando la palabra de Dios. Como indicamos desde el principio, Dios nos concede estos dones espirituales con dos propósitos básicos. El primero es edificar a cada persona creyente de manera particular. Y el segundo es edificar a la iglesia. ¿Y qué es esto de edificar? Es una metáfora tomada del mundo de la construcción. Y en varios lugares el Nuevo Testamento compara a la iglesia con un edificio en construcción, una casa, un templo. Es un edificio donde cada creyente es una piedra viva. O sea, es un bloque, es un ladrillo que va conformando este edificio espiritual. Escuchen lo que dice Efesios 2, 19 al 22. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este mensaje es muy parecido al que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Habiendo definido este concepto de edificación, vamos a las listas de dones una vez más, porque todas afirman que el propósito de los carismas, de los dones, es edificar al pueblo de Dios. Por eso, 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Por su parte, Efesios 4, 12 al 13, afirma que los dones han sido dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, debe quedar claro
que los dones espirituales son herramientas espirituales que Dios nos concede gratuitamente para la edificación del cuerpo de Cristo, que es equivalente a la construcción del reino de Dios. Finalmente, debemos recalcar que los dones espirituales tienen el propósito de unir a la iglesia de Jesucristo. Sobre todo, es importante que consideremos lo que Pablo nos dice cuando le escribe a los Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Romanos 12 recalca esto en los versículos 4 y 5 cuando dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En conclusión, afirmamos que todas las personas creyentes debemos buscar los dones espirituales. Toda persona creyente debe pedirle a Dios en oración que le capacite por medio de su Santo Espíritu para trabajar en la obra de Dios, en el ministerio cristiano. Eso es santo, eso es bueno y eso es agradable a Dios. Y cuando le pedimos a Dios que nos capacite, nos estamos abriendo a la acción del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que hay diversidad de dones espirituales. Por lo tanto, no se concentren en uno solo. Hay personas que solamente piensan en pedirle a Dios el don de lenguas. Y qué bueno que usted lo tenga. Y qué hermoso que usted lo tenga. Pero no se cierre a la posibilidad de que Dios le dé otros dones, como el de repartir o el de hacer misericordia, que no son espectaculares, pero son importantísimos, necesarios para el desarrollo de la iglesia. Recordemos algo muy importante. El propósito de los dones es capacitarnos para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de los dones, edificar el cuerpo de Jesucristo en el nombre del Señor. Respondamos a la palabra pidiéndole a Dios que nos envíe el Espíritu Santo, que nos capacite con el Espíritu Santo. Oremos. Señor Santo y bueno, Dios que no amas la maldad, en respuesta a todas estas enseñanzas, te pedimos, te rogamos, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú seas con nosotros, que tú nos bendigas, que tu gracia no sea parte de nosotros, y que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que tú nos concedas dones, que tú nos permitas dar fruto, que tú permitas que nosotros podamos vivir en ti y que tú vivas en nosotros. Bendícenos, Señor. No porque lo merezcamos, porque no lo merecemos, sino porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta.
El movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.